Aquí en la fábrica le llamaban carda y se pegaba ahí el algodón y hacían una especie de telita. Esa tela pasaba unos botezotes aquí gigantescos y el departamento se llamaba pabilos. Hacían una especie de algodonzote así grandote y lo iban reduciendo. Vamos para acá para que les muestre yo más o menos cómo quedaba. Esta era la máquina de los pabilos. Esto giraba y les iba enredando. Esto subía y bajaba para irlos enredando. Se hacían estas canillas y estas canillas pasaban cabeceando una máquina. Pasaba a un departamento que se llamaba preparación. Las máquinas se llamaban trociles de pie y se hacían unas canillas como estas. Estas canillas son exclusivamente de una pieza que se ocupa en el tejido que se llama lanzadera. Esta pieza se llama lanzadera. Esta es una máquina de tejido. Ahora bien, de esas máquinas, de esas canillas, se iba en otro departamento, de la preparación se iba a otro departamento que se llamaba cañonero. Los metían en una especie de rueditas de madera y ahí se enredaban muchas canillas. No sé cuántas, no recuerdo, ya tiene muchos años, hasta que se hacía un rollo así. Y había una máquina que tenía muchos hoyitos, se iban metiendo y sacaban muchos hilitos como este y los enredaban en ese tipo de rodillos. A ver si pasamos por acá y los vemos. Este tipo de rodillos. Aquí se enredaba, ahí hasta que salía grueso, o sea, lleno. Aquí. Ándale. Sí. Esto pasaba a otro departamento que se llamaba engomado, que está más para allá donde ahora es el hotel, no sé qué hotel, que está ese corredor tan bonito. Aquí. ¿Qué sigue? ¿Atlisco? Sí, ahí pasaba esto y pasaba una máquina y lo sumergía en agua con almidón. Sí, entonces por eso lo llamaban engomado. Posteriormente del engomado, el hundido pasaba a otro departamento que se llamaba el atado. Los señores, imagínense, hilo por hilo lo pasaban en estos peines. Si ustedes observan, tienen un hoyito. Entonces, peine por peine metían las hebritas y en el rodillote amarraban. Imagínense el tiempo que les llevaba amarrar hebra por hebra. Tenían una habilidad espantosa. Yo los veía que cogían las dos, con una mano, cogían las dos hebras y nomás les hacían así, y ya estaban amarradas. ¿Por qué tenían esa habilidad? Porque el nudo no podía ser tan grueso porque si no se atora aquí y se revienta. Entonces tenían una habilidad muy terrible. Para esto también había otro departamento de mantenimiento que ellos se encargaban de hacer los cambios estos. Sacaban el rodillo lleno de tela y metían aquí uno nuevo. Y cambiaban los peines. Y ya llegaban, entonces, después del engomado, llegaban ya al departamento que era el tejido. Estas máquinas son tejedoras. Vamos a darle la vuelta para que les explique yo cómo funcionaban estas máquinas tejedoras. Es un hoyote que no sé el profe si los ha llevado. Es un hoyote que está llevado en unas turbinas enormes, gigantescas. La misma fábrica producía sus lazos, que eran unos lazos tremendos, espantosos. Nunca les encontré el nudo, nunca supe cómo los anudaban. Y giraban por medio de unas poleas enormes. Por ahí vi una foto. Ahí está una foto, aquí derecho. Una foto donde se ve esto era lo que daba movimiento. Ocupaban, esto ya es tela, pero aquí en Metepec siempre se ocupó puro cuero. Entonces, ya ven que se mueve, ahí se sacaba el movimiento, giraba aquí una polea loca, y cuando nosotros movíamos esto, esta pieza empujaba la banda y comenzaba a funcionar la máquina. El funcionamiento de la máquina es que estos chicotes estaban amarrados aquí y aventaba la lanzadera, iba para allá, cambiaban los hilos y se regresaban. Sí, pasaba por acá, mire. Así exactamente como se ve aquí, nada más que aquí hay unos hilos abajo. Para eso tienen picos estos.
y aquí iba la hebra. Le platico al profesor que aquí tenía una pieza metálica donde se levantaba, se quitaba la canilla vacía y se metía la canilla con hilo. Buscábamos la hebra, se metía ahí, bajaba y el hilito, precisamente la punta del hilito, lo chupábamos aquí, salía, lo jalábamos, aventábamos la lanzadera, se apretaba hacia acá y la empujábamos, ya quedó la hebra aquí, y entonces le dábamos movimiento y ya comenzaba a lanzarla. Y el otro, claro, esto era muy rápido y esto cambiaba. Entonces, si ustedes ven, esta tela fue tejida hilo por hilo. Cada vuelta era un hilito. Su problema de los tejedores era esto: se rompían los hilos. Tenían una habilidad espantosa y usaban unos peines y que nunca se veía dónde estuvo el error. Entonces, cuando se reventaba una hebra, buscábamos la hebra allá y pasábamos por acá, un hilito de estos, lo amarrábamos allá y volvía a venir para que no se viera. Y aquí ya entonces se usaban unas charrasquitas y se cortaba el sobrante de hilo, por decir este hilito, lo cortaba, ya seguían tejiendo. El error sí se veía, pero cientos y cientos de metros de tela, pues un hilito pasaba desapercibido. Después de todo eso pasaba otro departamento que se llamaba estampado, porque deben de saber que aquí en Metepec, aparte de manta, se fabricó franela, se fabricó toalla. Las máquinas de toalla eran diferentes, tenían aquí otras piezas donde hacía los pinitos de la toalla y figuritas. De eso se encargaba un ingeniero. Incluso aquí siempre hubo un ingeniero químico que se dedicó a hacer esto, cuando se estiraba el hilo. Porque ustedes recordarán, no sé si sepan, que antes la manta se lavaba y ¡ching! Se cogía. Porque precisamente en preparación se estiraba el hilo. Entonces los metros que nos vendían no eran reales porque cuando se lavaba se cogía. Y después de eso pasaba, había un departamento que se llamaba grabado, eran unos cilindros de bronce y le grababan las figuritas que iba a llevar la tela de franela y el color y todo, y pasaba por los rodillos y ya salía impresa la tela. También pasaba por otro departamento de lavado y ya esa, venía una máquina que estaba haciendo así y venía soltando la tela y la iba doblando, todas del mismo tamaño. En cuanto se acababa la tela caía, la empaquetaban y la flejaban y ya comenzaban a llenar los furgones, le llamábamos a los vagones del ferrocarril, eran los furgones de carga, los comenzaban a llenar, en cuanto estaba lleno cerraban, hacían su cuenta, cuántas toneladas y de qué tipo de tela, y ya se iban a la venta. Esta tela normalmente se iba a Europa, no sé, España, diferentes lugares. ¿Qué pasó aquí? Que nunca esas máquinas, desde que se inició la fábrica, nunca se modernizaron. Entonces fue más caro fabricar un metro de tela aquí que comprarla con los chinos, con los japoneses, con los, ¿cómo se llama? Los taiwaneses, que ya inventaron los telares circulares. Por eso se cerró, porque ya fue insostenible. Sí. Y ese era uno de los departamentos donde se hablaban a señas, porque el ruido, se imaginarán el ruido que hacen estas máquinas. Taca, taca, taca. Todo el mundo se hablaba a señas, porque no se oía, o sea, como ahorita estamos platicando, era imposible escuchar. Entonces, pues ahí están las señas para que vean que así es. Sí, aquí se ocupaba mucha madera, incluso ahí donde ven la chimenea y está el puerto, ese departamento se llamaba fundido. Aquí la fábrica produjo todo esto, tenían máquinas para hacer este tipo. Por ejemplo, a estos que ustedes observan, le faltan los dientes. ¿Sí? Entonces todo eso se producía, todo lo hacía la fábrica. Y se acordarán que la fábrica era la segunda en tamaño a nivel nacional, no sea a nivel mundial. La primera fue Río Blanco, era muy grande esa fábrica, y después Metepec. Metepec llegó a tener de planta 800 trabajadores de planta y como a 600 eventuales. O sea, aquí trabajaron 1500 gentes.
un chorrotal de gente. Entre personal de confianza, oficinistas, obreros, y decimos trocileros, tejedores, urdidores, camioneros, engomadores, en fin, atadores. Los atadores siempre ganaron más dinero que los demás, porque eran muy hábiles. Los atadores ganaban más dinero. Los atadores y los correiteros, que eran los que cambiaban todo esto, se le llamaban correiteros. Y era un riesgo, porque ellos no podían quitar el movimiento, ¿no? Pues apaga el motor, baja el switch, y ahorita hacemos la reparación. Eso no se podía hacer porque todo siempre estaba en movimiento. Y es cosa increíble. Allá donde vemos la casita blanca que dice que es el OVNI, no sé si se fijan que baja un tubo. Ese tubo llega aquí a las turbinas. Entonces cuando venía la hora de comer, levantaban el teléfono, quita el movimiento, cerraba las compuertas. Ya no pasaba agua, paraban las turbinas. Se quitaba el movimiento, paraban todas las máquinas y se iban a comer. O sea que las turbinas eran hidrológicas. Más bien era la fuerza motriz que le daba vida a toda la fábrica. ¿Energía? Porque, la energía, por medio de poleas, polipastos y todo eso. Era como una planta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y todo un gancho. Sí, y eso era todo. Llegaban a trabajar, otra vez había los encargados de las turbinas, le hablaban por teléfono, suelta el movimiento, abría la compuerta, pasaba el agua, y era curioso, yo tuve la oportunidad, le digo al profesor, de recorrer toda la fábrica, era un niño, tenía yo muchos conocidos y me dieron permiso de estar, por ejemplo, en turbinas, que era muy peligroso, o sea, siempre, acuérdense, máquinas en movimiento son muy peligrosas, nos puede jalar la ropa suelta, nos puede jalar una cadena, un reloj. Por eso es muy peligroso. Cuando se hacen visitas, tienen que ser visitas guiadas y por gente muy capacitada. Y entonces yo tuve la oportunidad de estar en las turbinas. Como hablaban que estaban en el movimiento, había una especie de trípode o 4 piececitas que giraban y en cuanto paraban, eso quería decir que ya no había movimiento y le comunicaban a la fábrica, ya no había movimiento. ¿Sí, van? Los encargados eran los últimos en salir para asegurarse que no pasara nada. Y cuando llegaban todos, entonces cuando ya estaban todos listos, entonces se echaba el movimiento para que también no sucedieran accidentes. Y así sucedía, o sea, así trabajaba esta fábrica. Era todo un consorcio, o sea, imagínense manejar a 1500 gentes, yo pienso que no era fácil. Había un sindicato, o sea, todo era en orden. En esa época había barrenderos, había unas carretas que recogían la basura todos los días. Y sonaban un tambor de frenos de un carro viejo, clan, 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 la basura, y salíamos todos a nuestra basura, con caballitos. Y a las 7 de la mañana llegaban los barrenderos, porque pues, ya ahorita Metepec pues está bonito, pero antes era pura tierra, así como se ve en la foto de ahí, en la entrada. Y los señores tenían unas escobotas de varas gigantescas. Los que van en el Zócalo, ¿no? Más viejitos, yo pienso. Tenían unas escobotas que ya estaban redondas y iban dejando rayitas, se veía muy bonito en la mañana, a las 8 de la mañana que nos íbamos a la escuela, porque ya estaba todo barrido. Allá enfrente de la escuela no estaba pavimentado, era pura tierra. No, lo único que estaba pavimentado era la carretera. Frente a la escuela, aquí todo lo que seguimos queda aquí al centro de la casa. Hasta ahí estaba pavimentado. Nunca estuvo pavimentado hacia arriba, y menos a San Baltasar. A San Baltasar la carretera podríamos decir que es nueva. No sé qué tiempo tendrá, 14, 15 años, no creo que tenga más. Era terracería. Todo era terracería. Lo único pavimentado, les vuelvo a repetir, era esa franja. Y había más baches que habitantes.